importante tenerlo en cuenta para entender la naturaleza de la palabra de Dios cuando la vamos a leer. Bien. También con el tema de los capítulos o versículos que se encuentran en la Biblia que chocan, hay que tener en cuenta un concepto, el concepto del equilibrio, muy importante. Si vamos a equilibrar, por ejemplo, una balanza, tenemos que tener dos pesos iguales, pero en sentido contrario, en cada extremo de la balanza. O si vamos a tensar una cuerda, usted de aquel lado, yo de este lado, usted y yo tenemos que ejercer la misma fuerza, pero en sentido contrario, para tensar la cuerda y que lleguemos al equilibrio. Esto es un concepto que se aplica en la palabra de Dios y es muy importante saberlo. Aquí hay teologías que se encuentran, no que se contradicen, porque la palabra de Dios no se contradice, pero vamos a decir que se encuentran. Por ejemplo, hay versículos bíblicos que te hablan sobre la salvación asegurada, o sea, que la salvación no se pierde. Muchos hermanos dicen, mira, la salvación no se pierde, y te buscan una serie de versículos que corroboran esa afirmación. Y eso es cierto, usted y yo no lo podemos negar. Tenemos que darle la razón. Pero ¿qué pasa? Que contrariamente, por decirlo así, o en contraposición, hay un grupo de hermanos que te dicen, mira, la salvación se pierde. Y te buscan una serie de versículos que corroboran eso. Y no lo podemos negar, o sea, no podemos contradecirlo. Entonces fíjense que hay dos posiciones encontradas, que no se pierde y que se pierde. Entonces un detractor de la Biblia va a decir, mira, ves que la Biblia se contradice. Pero no es que se contradice, es que son dos posiciones que están buscando un equilibrio, que es lo que tenemos que entender. Porque para que exista un equilibrio tienen que haber posiciones encontradas y en direcciones opuestas. No significa que la palabra se está contradiciendo. Por ejemplo, te dice, Dios es amor, pero también te dice, Dios es consumidor. ¿Por qué dice esas dos afirmaciones me parecen contradictorias? Porque las dos buscan un equilibrio. Así que si yo voy a irme por la teología del Dios es amor y que la Biblia y que la salvación no se pierde, y me quedo ahí, estaré desequilibrado. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor y hay teologías que me dicen que sí se pierde. Por el contrario, si me voy por la teología de que Dios es fuego consumidor y que mi salvación se pierde y me quedo ahí, y me olvido de los pasajes que me dicen que mi salvación no se pierde, también estaré desequilibrado. Entonces surgiría la interrogante, ¿verdad? Entre las dos posiciones, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué diríamos? Miren, si una persona entiende que no se pierde, está en lo correcto, pero que no se olvide de los pasajes y versículos bíblicos que le advierten sobre el peligro de descuidar la salvación. O si una persona entiende que se pierde y se va por esa teología, debe de tener presente los pasajes y versículos que le aseguran su salvación. Y eso, a la verdad, que nos habla de un equilibrio al momento de llevar las teologías que se contraponen en la Biblia, sin que veamos ninguna contradicción como aparentemente en primer lugar se ve. Entre las dos teologías, yo me decanto por una teología, y de hecho es mi posición, acerca del tema de si se pierde o no se pierde la salvación, y que incluso ayuda a equilibrarlas. Y es la teología de los frutos. Por sus frutos los conocerás. Por lo tanto, si un hermano me dice a mí, mira, la salvación no se pierde, yo muy bien, excelente, eso es bíblico, lo que tú estás diciendo no se puede contradecir. Ahora tienes que demostrarlo por tus frutos. Porque si tus frutos son contrarios a la salvación, sería triste que yo me crea salvo cuando estoy dando frutos de perdición. Entonces los frutos te van a decir si tu salvación está asegurada. Por el contrario, si una persona me dice que la salvación se pierde y él está dando frutos de que no se pierde, o sea, frutos del Espíritu, espérate, si tú estás dando frutos del Espíritu, no se va a perder.
Por lo tanto, yo entiendo que la teología de los frutos equilibra las dos partes. Entonces vemos como la Biblia no se contradice, sino que se contrapone y nos ayuda a tener equilibrio. La conclusión aquí es que, en este punto, es que tenemos que leer la palabra con equilibrio. Amén. También entender que cuando la palabra generaliza y particulariza, eso es muy importante cuando vamos a leer la palabra de Dios. Tener en cuenta cuando la Biblia está generalizando y cuando está particularizando. Y también la cuestión de los contextos, en qué contexto se dijo algo y en qué contexto se dice esto. Haciendo la salvedad de que hay muchas personas que dicen, mira, el contexto, eso era para aquella época, y tienden a borrar capítulos y versículos de la Biblia. Eso es peligroso, porque la palabra de Dios trasciende. O sea, no se puede quedar en un contexto, en el pasado, en la historia, no. Trasciende al día de hoy. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a descartar versículos y capítulos de la palabra de Dios. Eso es muy peligroso, porque entonces estaríamos quitándole esa naturaleza de la palabra de Dios de trascender en los tiempos. Aquí hay que tener mucha dirección del Espíritu. Amén. Bien. Fíjense, terminamos esa aclaración, ¿verdad?, sobre la lectura de la palabra. Volviendo al tema, el estudio de la mujer cananea, este es, como dije, uno de los pasajes más importantes de la palabra. Para mí, habla mucho, es muy rico. Es para hacer un estudio sumamente extenso, libro, yo diría, de ese pasaje. Bien. Cosas extrañas suceden en el pasaje, y lo veo sobre todo en la persona de Jesús, porque hay algo extraño. Jesús se queda en silencio ante una necesidad, algo raro, porque precisamente él viene a eso, a resolver problemas. Entonces se le presenta una mujer con un problema y él se queda callado. Rarísimo eso. Desde el primer momento que yo leí este versículo hace tiempo, este pasaje, eso me extrañó. También hace una especie déjame buscar la palabra para no ser, ¿verdad?, problemático, pero hace como una especie de distinción. No, yo fui mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y excluye a la mujer. Eso es extraño, porque el Señor no hace eso, jamás. Y entonces está la parte más extraña todavía, que trae mucha controversia, cuando el Señor usa el término perro o perrillo. Desde mi punto de vista, para mí, esta conversación se hizo en arameo, y el término en arameo es perro, que no hace distinción de un perro grande o un perro pequeño. Ahora, en griego sí hay un término que hace diferencia entre perro y perrillo, como en español, por ejemplo. Pero vamos a decir, le llamo perro, o perra, o perrilla, como tú quieras. En el contexto que sea, esa palabra es ofensiva, ¿verdad? O sea, que los detractores dicen, mire, el Señor ofendió a la mujer porque la llamó perro o perrilla. Y la verdad que sí, esa palabra ofensiva prácticamente, bueno, son muy pocos los contextos donde esa palabra no sería ofensiva. Y ahí, en ese contexto, obviamente que se ve ofensiva. Pero también hay que tomar en cuenta que la ofensa depende de nosotros. A veces ofendemos sin darnos cuenta, por ejemplo, y pedimos perdón, pedimos excusa. Y depende también de la persona, como la intención de la persona de ofender. Y yo no creo que la intención del Señor fuera ofender a esa mujer, sino que lo dijo con un propósito ilustrativo. Pero sí, vamos a decir que usó esa palabra ofensiva. Y obviamente es ofensivo, no vamos a quitar ese punto, esa naturaleza de esa palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que vamos a ver en el desarrollo del estudio, que para mí no fue ofensiva en sentido general. Y vamos a ver por qué suceden estos puntos, por qué el Señor se queda callado, por qué hace distinción, por qué usa el término perrillo, entre muchos puntos, ¿verdad?
Así que ya vamos a entrar entonces en el desglose después de esta larguísima introducción. Bien. Como mi opinión es que se trata de una pelea de boxeo, en toda pelea de boxeo, ¿qué hay? Bueno, hay contrincantes, hace un retador, a un campeón o dos campeones, unificación de título, como dice. Hay un lugar donde se escenifica la pelea, la arena, el Madison Square Garden, el Trump Plaza, esas veladas, esos sitios, ¿verdad?, donde se producen. Y también hay un contexto donde se presentan previamente los boxeadores, los analistas dicen, bueno, este boxeador es pegador, este es técnico, y hay unos análisis, la gente, y hay toda un ambiente esperando la pelea. Bueno, pues así mismo nosotros vemos en esta especie de pelea, según nuestro punto de vista, ¿verdad?, donde hay lugares, los lugares donde se ve escenificar el encuentro, hay personajes, es decir, los peleadores, y hay un contexto. ¿Cuáles son los lugares? La tierra de Tiro y Sidón e Israel. ¿Cuáles son los peleadores? Bueno, el Señor y la mujer cananea. ¿Y cuál es el contexto? Muy importante para entender el capítulo. Nosotros, según nuestra apreciación, nos vamos a sentar en el capítulo 14. A partir del capítulo 14, entendiendo más o menos el contexto, para llegar al capítulo 15 de Mateo, entonces, y entrar en el pasaje en sí. Bien. Así que nosotros, para entender ¿verdad?, con cierta base el pasaje, vamos entonces a desglosar esos 3 puntos. Los lugares, Tiro y Sidón, e Israel, los personajes, la mujer cananea y Jesús, y el contexto, capítulo 14 y el capítulo 15 de Mateo. Bien, en cuanto a las regiones, tenemos Tiro y Sidón, región cananea. Esta pertenece, bueno, en aquella época, ¿verdad?, pertenecía a Fenicia, a los fenicios, eran grandes navegantes. Esta tierra era muy, tenía una cierta prosperidad económica, bien, sobre todo también en los tiempos de Jesús, cuando sucede el encuentro entre la mujer y el Señor. Es una tierra que es enemiga tradicional de Israel, y todos sabemos las razones, porque los israelitas desplazaron a los cananeos. Es una tierra donde se adoran muchos dioses, el dios El, el dios Baal, Astarot, varios dioses, que es lo natural en el mundo hasta ese momento. La adoración de dioses, el politeísmo. Es Israel prácticamente el único pueblo monoteísta del mundo, por decirlo así. Pero era natural que la gente adorara muchos dioses en aquella época. Eso hacía que culturalmente Tiro y Sidón fuera una tierra opuesta a Israel. O sea, no solamente eran enemigos por el asunto de las luchas para ocupar la tierra, sino que lo eran culturalmente y sobre todo religiosamente, imagínense. Para los judíos era una abominación eso de la adoración de dioses, que era lo que ellos hacían. Bien. Entonces, hay que entender que esa tierra estaba bajo dominio romano en aquella época. Pertenecía a Roma, o Roma la tenía subyugada, como usted le quiera ver. Así que tenemos, por un lado, la tierra de Tiro y Sidón como un enemigo tradicional de Israel. O sea que la primera vez que el Señor sale, según Mateo, de Israel, es a la tierra de un enemigo. Oiga, ¿qué nos dice eso? Tenemos Israel, entonces, que para aquella época está dividido en 3 zonas, básicamente. Galilea al norte, Samaria, Judea al sur y la ciudad de Perea en el sureste, o la región de Perea en el sureste. Los galileos y los judíos, o la región de Judea, son
tienen afinidades espirituales, es decir, se asientan en la misma Torá y tienen como tienen al templo de Jerusalén, o sea, el templo de Jerusalén es el centro de adoración para Dios. Tienen la misma teología, vamos a decirlo así, creen lo mismo. En el caso de los samaritanos no, porque los samaritanos tienen el monte Gerizim como el templo donde se adora, y tienen una Torah distinta incluso. Distinta porque ellos solamente en su Torah se asientan en el Pentateuco, solamente. Por eso hay tanto rencor entre judíos y samaritanos. Los judíos tienen a los samaritanos básicamente como si fueran los mismos cananeos. O sea, los desprecian, no se hablan entre ellos, sobre todo de los judíos hacia los samaritanos, a pesar de ser parte del mismo pueblo, inclusive de colindar. Entonces, tenemos esa parte. La identidad israelita la asumen más bien los judíos hasta el sol de hoy. Tú dices judío y tú piensas Israel, porque ellos fueron los que obviamente se hacen